La arrogancia del hombre está en creer que controlamos la naturaleza. Y no que es al contrario. Esta película en particular es algo difícil de evaluar, porque hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, para empezar, el material original, que te va a dar una idea de las posibles orientaciones que pudo haber tomado esta película. No le vas a exigir a una película un potencial que nunca viste posible lograr. No me vayan a malinterpretar, adoro las películas de Godzilla. Pero hacer una película de Godzilla que se tome en serio a sí misma como película, ya que el público presente también la tome en serio, es todo un reto. Y la verdad es que no tenía ningún indicio válido para pensar que esta iba a ser una maravillosa película. El director y el escritor no son muy destacables que digamos. Y pues... ¿han visto las películas originales de Godzilla, las japonesas? Si es así, no se requiere de mucha explicación para plantear por qué, al final de todas las cuentas, esta es una buena película de Godzilla. Estoy muy satisfecho con el monstruo. Pero como una película en general, en verdad hizo el intento por ser una película completa y con variedad. Solo lo intentó, no lo logró. En Japón, Godzilla es tan icónico que cada que se produce una nueva película de Godzilla, no se molestan en meterle mucha trama. Su público solo quiere ver a Godzilla patear el trasero a otro monstruo gigante. Por lo que las tramas tienen un contexto sin mucho significado y a veces ni siquiera sentido, únicamente para unir punto A y punto B y armar el escenario perfecto para que aparezca Godzilla. Por supuesto, no nació con ese enfoque. Las primeras ideas eran convertirlo en un ícono de terror, por lo que la primera película de Godzilla, Gojira, en 1954, era él contra Japón, destruyendo todo a su paso. Lo irónico es que el monstruo fue tan popular entre los niños, los adultos y los más adultos, que eventualmente se convirtió en un antihéroe, desencadenando lo que se convertirá en una larga trayectoria de entretenidas películas de monstruos gigantes. Y saben, pues para mí y para muchos eso es suficiente. Me gustan casi todas las películas de Godzilla. ¿Qué puedo decir? Los argumentos son algo tontos, algunos más que otros, pero me gusta ver películas de monstruos gigantes derribando medio mundo mientras luchan entre ellos. Y aún así, con su limitada calidad de efectos especiales, lograban un encanto que no se podía lograr en un cómic o una animación. Y aunque son muy pocas las películas que pude ver mientras crecía, ya que no existía el milagro que es hoy en día el internet, o al menos no tenía el poder que tiene hoy en día, siempre estuvo en mi mente la ilusión de ver una película de Godzilla con la calidad de efectos especiales de películas como Jurassic Park. Ya se imaginarán cuál fue mi emoción cuando alguien haría realidad esa ilusión. En 1998, cierto director iba a crear su propia película de Godzilla al estilo americano. Yo era muy joven e inocente como para poder predecir que la película ya estaba en peligro solo por estar en las manos de Roland Emmerich. Pero aún así, a esa edad, en una edad en la que no tenía el criterio tan desarrollado, para mí fue imposible reconocer a Godzilla. Lo único que tenía de Godzilla esa película era el título. El resto no obtuvo ninguna reacción de mi parte, además de un rostro inexpresivo toda la película. Sí, un niño de 12 años con un rostro sin expresión alguna en una película de Godzilla, en el cine. ¿Cómo diablos logras eso? Pregúntenle a Emmerich. Esa es una de las razones principales por las que, aunque reconozco totalmente que el guión es muy débil y las actuaciones son muy... adoré Pacific Rim. Esa fue la primera vez que alguien me prometió ver algo parecido a lo que debió ser Godzilla. Robots gigantes golpeando en la cara a monstruos gigantes. Estuve tan distraído con la acción de esa película que no vi los problemas, hasta que abandoné la sala del cine y la estuve meditando en la soledad de mi cuarto. Y ahora que ya fue anunciada su segunda parte, estoy bastante seguro que la van a forzar, ya que finalizaron muy herméticamente esa película, como para poder ver venir una secuela. Pero aún así, simple y sencillamente no puedo esperar para verla. Pero mientras tenemos esta película, este nuevo reboot, producido por Legendary Pictures y dirigido por Gareth Edwards, director de Monster, nada que ver con el anime. Y aunque no es la gran cosa y es una película que tuvo un presupuesto algo ajustado, siempre recomiendo echarle un vistazo si te gustan las películas de ciencia ficción.
Regresemos a la película de Godzilla. En esta nueva película de Godzilla apuestan a que pueden hacer una película un poco más seria, más completa y con más, por no decir mejor historia que la vista en Pacific Rim o cualquier película japonesa de Godzilla. Darnos todo lo que esperamos en una película de Godzilla, además de un argumento humano autosustentable que pueda entretener al público mientras nos tientan con pequeñas escenas de Godzilla, para cuando Godzilla por fin pelee, sintamos que valió la pena la espera. Sí, bueno, al menos logró la mitad. La parte de Godzilla. La otra, la parte del argumento humano autosustentable. Bueno, voy para allá. Usualmente yo daría algunos créditos por superar a su versión antigua en el concepto. Pero la película dirigida por Roland Emmerich en el 98 dejó la vara de calidad tan abajo que lo único que tenían que hacer es que la película mostrase a Godzilla utilizando su aliento atómico. Y con eso sería más que suficiente para superar a la primera. Aún haciéndolo a propósito, no puedo imaginar la manera en hacer una película peor que la del 98. De hecho, es tan mala que en una película original de Godzilla mostraron al Godzilla original pateándole el trasero al Godzilla americano. En un aspecto simplificado, la película es como si los Estados Unidos uniesen fuerzas con Godzilla para pelear con el monstruo de Cloverfield. Sí, yo estoy seguro que han escuchado esa comparación en muchos videos, y pues la mía no va a ser la excepción. Ese monstruo es demasiado semejante al monstruo de Cloverfield. Godzilla estuvo muy bien, increíble. Algunos lo tachan de gordito, algunos dicen que es robusto, pero ¿saben qué? Mientras no sea así, para mí está ok. Pero sí tengo que admitir que sí terminé un poco decepcionado. La verdad esperaba ver un poco más de, pues, Godzilla. Cuando aparece en Hawái frente al Muto la primera vez, solo podía escuchar esa alarma en mi cabeza que le pide a todo mi cuerpo que se prepare para ver una escena estupenda de monstruos peleando entre ellos. Pero luego pasa la escena del noticiario, luego al siguiente día Hawái está destruido. La verdad yo me quedé de... ¿qué? Eso es todo. Lo mismo pasó cuando por fin llegan a la ciudad de San Francisco y se encuentran una vez más listos para pelear, pero deciden enfocar a los ciudadanos para mostrarlos esconderse en los refugios. Y se va cerrando las puertas mientras estos dos entes colosales se preparan para chocar las cabezas en lo que será una impresionante pelea. Y no puedo evitar gritar: ¡No, no, no, no! ¡No cierren la puerta! ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ver! Y no, sí cerraron la puerta. Ya estaba tan ansioso por ver la pelea de Godzilla, preocupado de que vaya a ser todo un trasfondo y ligeramente frustrado por la misma situación, que cuando un militar genérico número X dijo: ¿y qué haremos? ¿Ser solo espectadores? Inconscientemente grité a todo pulmón en la sala del cine: ¡sí! ¿Qué creen que hago aquí? Pero cuando el doctor Serizawa dijo: Let them fight, yo solo exclamé: al fin, y aplaudí. Al final de las cuentas vi todo lo que quería que hiciese Godzilla, hasta el aliento atómico. Godzilla se veía imponente y visualmente imparable. No parecía que hubiese una oportunidad de vencerlo ni con armamento nuclear. Y lo mejor de todo es que cuando creí que esta película de Godzilla sería un remake acerca de la primera película de Gojira o la del 98, o sea, una vez más Estados Unidos contra Godzilla, me dieron la grata sorpresa de meter dos monstruos y hacer una película de monstruos gigantes peleando contra otros monstruos gigantes, destruyendo todo a su paso. Yo solo puedo decir que así es como se hace una puta película de Godzilla. Desgraciadamente la película tiene un trozo dolorosamente lento y aburrido, ya que hay que aguantar por mucho más tiempo del que era necesario la trama con la que adornaron la película de Godzilla para lograr el concepto más serio del original japonés. Que como dije antes, las japonesas son todo, menos serias. Me gustó varios detalles de la película, como por ejemplo las explicaciones del origen de los monstruos. Utilizar la búsqueda de objetos nucleares para alimentarse como una herramienta para mover esta historia hizo una trama sólida. El arma natural de estos monstruos, los pulsos electromagnéticos, puso un límite muy interesante en las capacidades ofensivas del armamento militar. Hasta tiene sentido la problemática final de la bomba. La robaron los monstruos para alimentar a las crías y debe apagarse manualmente porque el control análogo implementado como medio de seguridad para el pulso electromagnético hizo que sea imposible apagarlo por control remoto. Muy buena problemática, si me permite decirlo. La historia en general es algo palomera, pero es muy funcional. El problema con esta película es que hay dos elecciones muy estúpidas en esta película. Que viniendo de David Callahan, quien escribió esta película, lo único que me sorprende es que tan importante ambición como hacer una película seria de Godzilla haya sido dejada a cargo de quien escribió personajes para Expendables y la historia de Doom. El primer fallo es meter un drama familiar en ella.
Es una película de monstruos gigantes. Hay miles de personas muriendo. ¿Por qué me va a importar la situación específica de una familia? Y la otra, la fatal, es cambiar el estelar de Bryan Cranston al de Aaron Taylor Johnson. ¿Cómo diablos se llegó a esa decisión? En el momento en el que muere el personaje Joe Brody, muere la única pieza de actuación buena en la película. Y todo el factor humano no puede importarme menos. Hay actuaciones ok, como por ejemplo Ken Watanabe, o sea, su rol es únicamente tener fe ciega e injustificada en Godzilla. ¿Qué podemos exigir de él? Pero Aaron Taylor Johnson, como Ford Brody, que es el personaje con el que vas a pasar más tiempo, nunca cambió el gesto de su rostro. O sea, descubriste que tu padre tenía razón. Fuiste a la casa de tu infancia. Estuviste frente a frente con un monstruo gigante. Tu padre murió. Volviste a encontrar a ese mismo monstruo en un tren en el que casi mueres. Casi te aplasta un tren en llamas. Reuniste una familia. Estuviste frente a frente con otro monstruo aún más grande que el primero. Estás en un barquito con una bomba nuclear como vecino en un rumbo suicida. Encuentras a tu esposa viva luego de un desastre casi nuclear y nunca mostraste más de una sola emoción. ¿Que nadie supervisó la actuación de Aaron Taylor Johnson para que el personaje al menos expresara un par de emociones? Es un actor muy inexpresivo, ya lo vimos en Kick-Ass, y el personaje es muy poco interesante. Eso es una combinación fatal que te va a sacar varios bostezos a lo largo de la película. La necesidad de darle peso a ese rol hace que la película parezca más interesada en mantener en cámara a Aaron Johnson y su papel de soldado genérico de Battlefield que al propio Godzilla. ¿Por qué no tomar un enfoque más científico e interesante, hacerlo un poco más elaborado, descifrando todo con investigación, parte de lo que estaba haciendo Joe Brody? Todo lo que tenía en su cuarto, lleno de cosas, de fotografías, de datos, todo eso pudo haber hecho que la trama no se sintiese tan lineal y tan sosa. Pero no, optaron por un camino muy simple en el que deducen todo con la única idea que el soldadito genérico pudo retener de su padre científico. Y empiezan los esfuerzos por mantenerlo en escena. Hawái es donde me tengo que regresar a San Francisco y ahí es donde atacaron los monstruos. Oh no, un niño asiático necesita mi ayuda. Y cuando lo regreso, ahí me encuentro una armada a la que me uno por razones. Y aunque está toda la armada presente, aún así sigo siendo el único que puede armar y desarmar bombas. Oh no, los monstruos van a mi ciudad y mi esposa sigue ahí, así que tengo que detenerlos a como dé lugar. Oh no, los monstruos se robaron mi bomba y como todos murieron, yo y solo yo puedo desarmar la bomba. Lo que hace que terminemos con un filme que lo mejor está al inicio, en el intro, la aparición del monstruo y hasta que Bryan Cranston deja el set en una bolsa para cadáveres. De ahí tenemos mucha paja, hasta San Francisco, donde por fin pelean. Un par de peleas por aquí en Hawái y otra tal vez por acá en el tren, para dar una mejor percepción de Godzilla cazando a los monstruos, o al menos para no sentir tan pesado ese gran fragmento, no hubiese estado nada mal. Pero es la primera película de Godzilla, la primera buena. Así que comprendo que estén probando el terreno. Trataron de darle diversidad a la película, no lo lograron, pero lo intentaron. Y aunque no quiero decirlo de esta manera, tengo que decir que en esta película Godzilla se llega a sentir en un papel secundario, en su propia película. Pacific Rim tuvo una historia muy pobremente desarrollada, pero no me aburrí absoluto en esa película. En Godzilla sí me aburrí por un buen rato. Tiene un argumento un poco más elaborado y mejor pensado que el original. La historia tiene más detalles y cómo plantearon las cosas hace muy fácil visualizar una secuela. Pero si el factor humano tendrá tanta relevancia como en esta película, deben pensar en un personaje con un rol más interesante que el de un soldado que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. O al menos darle el papel a un actor con más carisma. En mi opinión, entre estas dos películas, la que tuvo mucha acción pero poca historia, y la que tuvo una historia pero muy poca acción, se encuentra la receta perfecta y equilibrada para lograr una excelente película de monstruos gigantes en cuanto a acción y trama hablamos. Pero mientras, para un primer intento, sí me gustó esta película de Godzilla. El género kaiju apenas está aterrizando en el cine hollywoodense, y es normal ver fallos así. Espero ansioso ver la segunda parte, a ver si se animan a usar uno de los monstruos más icónicos de Godzilla, pero el gran trozo de paja es innegable. La película necesita de al menos 20% más Godzilla. Otra cosa innegable es que Bryan Cranston actúa de manera excelente. Papel que le dan lo hace de una manera magistral. Ahora me siento aún más decepcionado de que él no vaya a ser Lex Luthor en Superman v Batman. Bueno, supongo que no se puede lograr todo. Espero verlo en papeles más relevantes de aquí en adelante. Yo soy Psycho y nos vemos en el próximo filme.
o un crossover de Pacific Rim y Godzilla. Seamos honestos, una película así no tendría ningún sentido, pero aún así pagaría mucho dinero por verla.